Entonces, ese hijo que nosotros como hombres necesitamos gestar es este que ya comienza a tocar Mateo 24 en el versículo 29. Y que, muy bien lo hablábamos anteriormente, nos dice aquí que la primera señal que se verá de ese nacimiento que se está dando en el planeta Tierra aparecerá en los cielos. La señal del Hijo del Hombre, el Apocalipsis 12, el nacimiento del Hijo del Hombre. Eso fue lo que apareció en el 2017. Y fue un símbolo de que el hombre de manera consciente está gestando un nuevo ser. Un ser que es más amoroso, que no dejó que la maldad enfriara su corazón y que va a prevalecer hasta el fin de los tiempos con las leyes naturales en las que fue creado para servir a Dios. Sintonizando el corazón de Dios. Muy buenas tardes, noche a todos. Les habla Andrea Méndez. Están escuchando Sintonizando el corazón de Dios. Un espacio donde estaremos transmitiendo mensajes y conocimientos que van a ir construyendo un camino hacia el Dios que llevamos todos por dentro. Muy feliz de poder estar compartiendo con ustedes este maravilloso espacio y dándoles la bienvenida a todos nuestros oyentes y abrazándolos de corazón a corazón. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Valera, Trujillo, a través de la emisora de Radio Ideal 103.7 FM. Agradecemos a la emisora Radio Ideal, a su director Manuel de Oliveira y a su operadora Yorgledis Terán, que hacen una gran labor por permitir y apoyarnos y ser este medio por el cual nosotros podamos hacer estas entregas a todos los corazones que hoy nos escuchan y nos escucharán. De la mano siempre en esta obra y acompañándonos Raúl Carrillo. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, buenas tardes. Bueno, un gusto de estar acá con ustedes el día de hoy otra vez. Y bueno, muy feliz del programa que vamos a conocer el día de hoy. Es importante que sepamos también de que todas estas transmisiones van a quedar grabadas en YouTube. Búsquenos con el nombre de Programa Voluntad. Y también estamos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Telegram, @Programa Voluntad. Ahorita en este momento estamos transmitiendo por primera vez en Instagram en vivo para que las personas que puedan conectarse desde allí lo puedan hacer con más facilidad. También es importante que si desean ir comentando, agregando mensajes o están interesados en profundizar estos conocimientos que siempre estamos difundiendo, pues que nos puedan contactar al WhatsApp, al número +58 424 746 8057. Bueno, muchas gracias. El mensaje del día de hoy, siendo nuestra quinta entrega, se titula La venida del Hijo de Hombre, Raúl. Y nosotros nos vamos a basar, como siempre, en los mensajes y los conocimientos espirituales que refuerzan en nuestro cuerpo mental, pero también nos dan guías y acciones para que también podamos llevarlos a nuestro corazón todo este mensaje. El día de hoy vamos a trabajar con todo lo que es Mateo 24, Raúl, para poder trabajar esta fuerza y conocer lo que allí está entregado para que todos nosotros hagamos en nuestro día a día y trabajemos en este tiempo que se nos avecina. Entonces vamos a escuchar el primer bloque de Mateo 24, donde Jesús predice la destrucción del templo. Y es muy importante esta parte porque es importante que sepan que la narración de este capítulo viene de parte de Sol Guevara, que con mucho amor nos colaboró para entregarnos esa locución de este hermoso mensaje y de toda esta cita de Mateo 24. Entonces escuchémosla con gusto. Bienvenidos a la entrega y estudio de Mateo 24. Así como en ese tiempo, hoy los apóstoles de esa época somos nosotros. En este capítulo de Mateo 24, Jesús predice la destrucción del templo. Versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo.
2, respondió él. Les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces fíjense la importancia con la que nos inicia este conocimiento, tocando la destrucción del templo, siendo que nos dice: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y no era un templo material al cual quería transmitir Jesús a través del escrito de Mateo. Es un templo espiritual, siendo que en nosotros se ha construido una serie de creencias, una serie de fanatismo, de idolatría, que es derivada y que se ha fundamentado como un templo, o sea, es duro como una piedra que nosotros podamos atravesar esos muros que nos permite unirnos hacia nuestros hermanos. Y eso es lo que nos refiere Mateo acá, que Jesús decía que todo eso iba a ser derrumbado tanto interno como externamente. Porque fíjense que todo lo que nosotros tenemos como concepto de lo que somos, sea nuestras posesiones, sea todas las riquezas materiales que nosotros hemos adquirido, realmente es una ilusión, porque a mí me gusta utilizar mucho un proverbio, sino que recuerdo ahora un proverbio egipcio que nos dice que una vez terminado el juego, el rey y el peón vuelven a la misma caja. Y es aquí donde nosotros tenemos que comprender de que espiritualmente nosotros somos todos iguales. Venimos de la misma esencia creadora. Nosotros acá en este planeta Tierra creemos que somos más o somos menos por nuestras pertenencias materiales. Y es esa piedra mental la que Jesús dice que va a ser derribada en el final de los tiempos. Claro. Entonces, fíjate qué importante, porque cuando tú nos hablas de cómo se ha construido, a veces se construye por vanidad, a veces se construye por creencia, a veces hay muchas intenciones cuando se va a edificar algo, pero principalmente Jesús acá, comenzando Mateo 24, nos comienza a hablar de que nosotros, o nos hace referencia a lo que teníamos como conocimiento de la Torre de Babel. La Torre de Babel fue una construcción simbólica que se hizo a través de eso, de diferentes creencias, de diferentes culturas, de diferentes dialectos, y con todo eso se construyó una forma de pensamiento, una estructura, un templo o una forma de pensamiento distorsionada o diferente a la original. Entonces sí, cuando Jesús hablaba acá en Mateo 24, desde el versículo 1 al 2, nos estaba hablando era de la construcción que nosotros hicimos por dentro. Todo lo que yo construí en patrones culturales y creencias me fue conduciendo a que Él dijera: bueno, yo, Jesús, con mi ejemplo, vengo a destruir todo lo que tú has edificado dentro de ti. No porque te vaya a destruir a ti, no. Tengo que destruir lo que no sirve y volver a edificar lo que es correcto, que son valores, que son pensamientos perfectos, que es identidad principalmente. Son cosas que nosotros tenemos siempre que construir, porque si nosotros no comenzamos a edificar ese templo para un nuevo tiempo, entonces no estamos sintiendo la verdadera esencia de Jesús, porque si nosotros reconocemos en Él en tanta perfección, tanto amor, tanta bondad, tanta perfección, pues entonces lo mínimo que podemos hacer es tener la intención de hacer lo mismo, de buscar ese mismo perfeccionamiento. Y es por esto que cuando en la segunda de Corintios 10
Pablo también nos hablaba de esto y nos decía de diferentes formas, iba enseñando en cada lugar que él llegaba, iba enseñando que nuestra milicia es el poder del pensamiento, el poder del corazón, que es la forma como nosotros derrumbamos preceptos, derrumbamos argumentos, derrumbamos nuestra propia altivez, nuestro propio ego, lo derrumbamos es con esa milicia espiritual que viene del Padre, que viene del corazón, que viene de quien Jesús enseñaba. Entonces, sí, todo el conocimiento de Dios entregado en cualquier rincón de nuestro planeta, en diferentes culturas, pero que sea del verdadero Dios, ese que es luz, ese que Jesús enseñó y que se parece a todo lo que Él enseña, ¿verdad? Y a todo lo que Él como obra hizo. Entonces, ese está hecho es para edificar su propia identidad, pero dentro de mí, o sea, para edificar al Dios verdadero. Y tengo que derrumbar todas las creencias de un falso Dios que se me impuso como creencia, simplemente. Entonces, pero eso me lleva a muchas cosas, porque uno dice, bueno, pero es que tal vez es un creyente, tal vez el ateísmo y diferentes formas de pensamiento llevan a creer que o que Jesús hablaba solo al que creyera en Él, o al que fuera de X religión, y no es así, porque todos venimos siendo linaje de un mismo creador, de un mismo principio. Y cuando Él nunca habló a una religión, nunca habló a una creencia específica. Él habló al corazón. Entonces sí, cuando yo tengo que quitar dentro de mí el miedo, el dolor, la tristeza, cuando yo tengo que perdonar así sea ateo, así sea creyente, así sea religioso, así crea en movimientos espirituales. De todas las formas, la mecánica es una sola, la real y la del espíritu. Entonces, ya ahí podemos separar como lo que es la espiritualidad de las creencias y la religión. Porque ya ahora nosotros nos separamos de esos límites impuestos que era ese templo, donde un cuartico para ellos, un cuartico para los otros, otro cuartico para otros. No, sino que ya nosotros edificamos la casa del creador de la vida en nosotros, sin limitaciones, sin intermediarios, sino nosotros mismos, cuando perdonamos y cuando nos hacemos uno o nos sintonizamos nuestro corazón con el Padre. Fíjate que tocaste algo muy importante, Raúl, y fue la primera torre o el primer templo que intentaron edificar los hombres en el primer libro, que es el Génesis, que es la Torre de Babel, donde ellos querían construir un monumento que los hiciera llegar a Dios, que los hiciera llegar a lo alto. Digámoslo así, confundiendo la mecánica con la que se llega al Creador, que es en el interior. Entonces, si nosotros logramos buscar o comprender, Babel significa desorden y confusión. Ese es el significado de Babel. Y la Babilonia no era solamente aquella ciudad o aquel imperio en aquella época. La Babilonia es un imperio que es más mental que físico, porque es un imperio que viene desde esa Babilonia, Babel, y que tiene implantado y que implanta en sí desorden y confusión, porque eso es lo que significa. Porque ellos comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Dice que su Dios les dio diferentes lenguas para que no pudieran terminar la edificación. Pero aquí lo que nosotros queremos comprender es que es ese templo el que se tiene que derribar, es interior, el que está en desorden y confusión, porque ese fue el que nos dividió, ya que Él dividió todos los hombres que estaban allí en ese momento, colocándole diferentes lenguas. Porque si nosotros no tenemos el propósito claro, así tengamos todo la misma intención, la de ellos era llegar a Dios, pero si no sabemos cómo se llega, entonces, ¿qué es lo que nosotros terminamos generando? Confusión y caos.
Muy importante. Desorden y confusión, ¿qué es lo que significa Babel? Y que ha sido el fruto de lo que hemos visto hasta el día de hoy. Exacto, eso es lo que dijo Jesús que iba a ser derribado. La confusión y el desorden de cómo llegar al alto. ¿Ya? Porque eso es lo que se ha construido. El ser humano, el reflejo de lo que vemos fuera es lo que nosotros tenemos por dentro. Creemos que somos nuestra casa, creemos que somos los carros, creemos que somos las profesiones, nuestros hijos, nuestros esposos, y no hemos buscado la verdadera esencia de lo que soy yo. Esa es la importancia de Mateo 24, porque Mateo 24 nos va a mostrar un camino, un sendero, una guía y un proceso también. Entonces el primer templo, la primera piedra que va a ser derribada es esa, la de Babel, la del desorden y la confusión de cómo se llega a Dios. Entonces sí hay un proceso, sí hay una mecánica que nos enseña Mateo, porque ya nos dijo como en primer paso, bueno, si ustedes quieren un cambio en la humanidad, lo primero es derrumbar lo que no sirve. Entonces sí hay una mecánica, sí hay una guía, sí hay un proceso, y ahora vamos a ver qué es lo que continúa. Aprovechando de decirles que si desean escribirnos, si desean dejar sus comentarios, vamos a estar atentos mientras escuchamos la hermosa voz de Sol en la segunda narración de la segunda parte de Mateo, donde nos habla en Mateo 24 las señales del fin en la voz de Sol Guevara. Adelante. Señales antes del fin. Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? 4. Respondió Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe. 5. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. 8. Y todo esto será el principio de dolores. 9. Y entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. 13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. 16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. 17. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. 18. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. 19. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. 20. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno
ni en el día de reposo. 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. 23. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. 25. Ya os lo he dicho antes. 26. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. 28. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Entonces, es maravilloso escuchar las señales antes del fin, tomando ya a partir de Mateo 3. ¿Por qué? Porque aquí nos da claves muy importantes para nosotros reconocer los pasos de la venida del Hijo del Hombre, siendo la primera condición que nos menciona Mateo 24, que es la de iniciar derrumbando el templo, Raúl. Ese templo mental o ese muro que no nos permite llegar a Dios. La segunda nos dice que antes de ese fin, de ese hombre viejo, porque el Hijo del Hombre, vamos a irlo comprendiendo lo que significa. Nos da otras condiciones. Aquí en Mateo 24 nos dice que ¿cuál serán? Le preguntan a Jesús que cuál serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Es lo que le preguntan los apóstoles a Jesús. Él les dice, clave muy importante, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Ese es el primer paso. Engañarlos creyendo que el Cristo es algo que está externo, que está en un hombre específico, y siendo que no es así. Es una medida en el corazón de cada hombre, como nosotros lo hemos venido transmitiendo en anteriores espacios. Pero nos dice algo muy importante, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y esto será el principio de dolores. Y aquí es bastante importante, Raúl, porque ciertamente que nosotros hemos vivido guerras, rumores de guerra, nación contra nación, desde la Primera Guerra Mundial, aunque se han mencionado solamente 3. Yo nunca he escuchado en ningún lado que digan Cuarta o Quinta Guerra Mundial. Siempre desde la primera ya se mencionaba que iban a haber 3 guerras mundiales. Entonces, es algo bastante importante porque si nosotros logramos tomar el mensaje de la década de los 70, que nos dice en el contacto que hubo en el 70, nos dice así: una de las señales que servirán para identificar estos momentos serán cuando algunos países latinoamericanos estén casi arruinados y se atrevan a protestar. Y esto no durará muchos años. Absolutamente todas las organizaciones políticas y religiosas caerán sin contemplación. Esto fue de un contacto realizado en la década de los 70 en el libro La Alborada Humana. Pero fíjate algo muy importante, que en este contacto, Raúl,
menciona que cuando los países latinoamericanos se atrevan a protestar, siendo un símbolo del final de los tiempos que nos menciona acá. Un punto importante. Un punto importante. Entonces, si nosotros nos vamos al 2019, Raúl, sucedió algo muy, muy llamativo a nivel histórico, ya que muchos países latinoamericanos se dieron a protestar. Uno de ellos fue Chile, que llevaba muchísimos años sin tener una revuelta, creo que más de 40 años, en donde ellos no se habían atrevido nunca a manifestarse, a manifestarse. Entonces, y ese año fue muy movido a nivel latinoamericano porque en conjunto fueron muchos los países que estaban protestando por situaciones que estaban sucediendo a nivel político-social. Entonces, aquí dice eso: cuando veáis que hayan guerras, rumores de guerra, nación contra nación, y esa serie de acontecimientos en señales del final de los tiempos, y si lo unimos con este mensaje, entonces se va cumpliendo la cita de Mateo que nos menciona señales antes del fin, que es lo mismo que nos dice el contacto, que es lo que nos menciona, sí, lo que acontecerá antes del final de los tiempos. Entonces sí, hay profecías que se hilan unas con otras. Eso es súper importante para entender estos tiempos, y es súper importante para cuando nosotros hacemos un proceso de investigación, que nosotros podamos verdaderamente ir comprendiendo cómo interpretar las profecías, que eso es lo más importante dentro de todo este proceso, porque al nosotros ir comprendiendo nos ubicamos en ese tiempo y nos vamos a ubicar en lo que muy bien dice Andrea, en el tiempo en que estamos viviendo es hoy, no en el mañana, o también nos permite comprender lo que viene, pero principalmente yo tengo que saber dónde estoy yo hoy. O sea, ¿cómo estoy parado yo hoy? ¿Será que yo estoy parado del lado de las guerras? ¿Será que yo soy parte de ella? ¿Será que yo soy de los que atribulan a los demás? Porque eso también lo dice Mateo, de que por causa por causa de la maldad y por causa de que no llegue los mensajes verdaderamente a los hombres, y porque no se desarrolle verdaderamente el ser interior en mí, pues empiezan muchos procesos de tribulación, porque ahí es donde uno se enfrenta a todos los errores que ha cometido, y entonces viene el vecino, el amigo, el familiar, hasta el más cercano, y empieza a latigar porque todavía estamos corrigiendo esos errores, y nos los recalcan como, vamos a decirlo así, si yo antes tenía el hábito del alcohol, entonces, dejé el alcohol, pero todavía están las personas que dicen, ahora sí, ahora sí usted se cree santo. Y entonces ahí donde uno dice, bueno, esa es la tribulación que cada uno de nosotros debemos vivir, pero que esto no nos engañe, que esto no nos lleve hacia otro lugar, que esto no nos permita perder la fuerza de las convicciones que nosotros tenemos, porque esa es la intención. Y es muy importante de que lo que nos dice acá Mateo, porque nos dice, es necesario que todo esto acontezca y que se levante nación contra nación. Nación contra nación lo hemos visto mucho. Reino contra reino se está mostrando ahora como la batalla, lo que en otra cita dice Gog y Magog. Bueno, ya lo vemos que el mundo ya para este tiempo no está dividido en un pueblo o un territorio contra otro, no. Ya estamos hablando de que todo lo que es este mundo en diferentes ciudades de diferentes formas ya se dividió como en dos bandos. Uno que viene a cumplir la derecha y otro a la izquierda, y allí es donde ya empieza el cumplimiento de esto. Entonces, nos hablaron de pestes, ya hemos vivido la más grande de la historia, como bien nos decía Andrea, y todos la conocemos muy bien. Entonces sí hay un cumplimiento allí. Hambre en todo, ya nos dimos cuenta de que el hambre no tiene que ver con las riquezas o con la estabilidad económica de un país, sino que tiene que ver es que el sistema está hecho para que unos
los ricos se hagan más ricos y los pobres pasen más hambre. Entonces ya nos damos cuenta que no tiene que ver con una situación país, sino que tiene que ver con una situación social y cultural. Nos hablan de terremotos en diferentes lugares, ahora más que nunca los hemos tenido y cada vez más continuo. Entonces esto es principio de dolores. Y cuando me habla de principio de dolores, me conecta con un tiempo para entender lo que viene después. Porque en Apocalipsis 12 me habla de una señal en el cielo, donde se da como un principio de parto, que es lo que me habla aquí también. Entonces ese principio de parto tuvo un cumplimiento y tenía que ser con unas señales en el cielo. Entonces eso lo vamos a ver más adelante y lo vamos a comprender, porque nosotros vamos a ir viendo en qué momento exacto es que aparece este hombre que se hace hijo de hombre, y como tú muy bien lo decías, que no busca afuera, que no busca encontrar la luz de Cristo o la fuerza de Cristo, no la busca en un personaje, sino que ya la empieza a buscar por dentro. Es lo que más o menos me está guiando aquí, porque él me decía de que nos iban a enseñar de diferentes formas y no iba a estar allí el Cristo. Entonces ya nosotros hemos visto cómo ¿cuántos Cristos han salido nada más en nuestra era actual? Yo creo que más de 100, más de 200, y todos tienen una, vamos a decirlo así, una vestidura insensata, porque se han vestido de lo que les hace falta. Entonces, como nos crearon en la mente, a través de las imágenes, una versión de un Jesús físico, pues entonces esas personas que se hacen pasar por Cristo quieren parecerse físicamente a Él, y al son, sus obras muestran otra intención. Entonces sí, nosotros podemos ir comprendiendo poco a poco en qué lugar estamos, qué debemos hacer. Si hay guerras y eso determina el fin, yo tengo que dejar de ser parte de las guerras. Entonces yo tengo que no ser cómplice de las pestes. Yo no puedo hacer pasar hambre a otro. Tampoco puedo dejar desahuciado a alguien después de un terremoto o un movimiento fuerte, porque un terremoto representa un estremecimiento que cada uno de nosotros también estamos padeciendo. Entonces es muy importante lo que aquí estamos viendo en Mateo 24, ya hablando de las señales antes del fin. Nos dice algo muy importante aquí, que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y que por eso, por esa condición, por no entregar el mensaje, por entregar el mensaje, digámoslo así, distorsionado de lo que es la realidad del Creador, se multiplica la maldad y el amor de muchos se enfriará. Esa es una condición muy clave de las señales de antes muy del importante. fin. Y eso es algo que nosotros estamos viendo ahora en estos momentos. Raúl, la maldad ha enfriado el corazón de muchas personas. Es decir, el amor de muchos ha desaparecido. Se ha enfriado. Cuando está enfriado es que no está allí. Está ahí, pero está congelado. No hace ningún calor, no ofrece ningún calor a ese cuerpo. ¿Y cómo lo vemos ahora? Para poder dar crédito de estas señales del fin. Yo sé que muchos de ustedes tienen ahora en estos momentos la certeza de cómo la maldad se ha multiplicado. Madres que a cada rato matan a sus hijos, padres que hacen lo mismo con sus mujeres. Yo hasta oí un caso, bueno, si ustedes quieren pueden investigarlo, bueno, hace poco, de la madre que dejó en Estados Unidos a la niña, se fue y la dejó morirse, durante 10 días volvió. Historias así, madre que dejó morir a su mamá viejita de 90 años al sur de Chile, y 10 años después fue que dijo que la mamá murió y la encontraron. Cosas así. El amor de muchos se enfrió por la maldad que se multiplicó en el planeta Tierra. Esa y no es afuera, es que la maldad se multiplica es por dentro. Por dentro. Esa es una señal, un indicativo clave del final de los tiempos. El amor que está frío y la maldad multiplicada. Esa es una señal clave del final de los tiempos. Vayamos viendo las claves que nos da Mateo para que nosotros podamos ubicarnos y también
seleccionarnos en el bando en el que vamos a estar, porque más adelante dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero hay también una cantidad de personas que están luchando por lo original, por lo natural, porque quieren preservar los valores de antes, de respetar al anciano, de mantener al niño puro, digno. Es el que dice que persevera y sobre todo el que quiere mantener la palabra limpia de Dios. Y ese es lo que dice acá también, que es el evangelio del reino que será predicado en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Porque así como se ha multiplicado la maldad a lo largo de estos 5.000 años de historia que bien se ha narrado en guerras y en diferentes cosas, que no es algo de lo cual nosotros nos podemos enorgullecer, que toda la historia de 5.000 años para acá sea narrada en guerras. ¿Por qué razón? Porque así fue como se multiplicó la maldad, así fue como se insertó en el pensamiento generación tras generación y se fue diseminando. Pero ese evangelio del reino que nos hablaba Andrea, sin decirlo, es eso, es que en este momento también tiene que ser testimonio de que el hombre tiene una naturaleza diferente, de que desde su corazón sale una necesidad totalmente distinta a la que la maldad multiplicó por dentro. Y entonces empieza también a hacerse evidente en todas las naciones cómo cuando ocurre una catástrofe en un país, salen personas de la nada sin tener nada, sin ninguna obligación a salvar vidas. Así también. Entonces, es testimonio a las naciones, no ir a criticar como a la historia que nos decía Andrea, no es ir a criticar a la señora por ese error cometido. Eso no es dar testimonio, eso no es lo que el evangelio del reino enseña. No, lo que nosotros tenemos que hacer es que si eso está sucediendo, permitirle también que pueda conocer lo que es la naturaleza del hombre, que esa no es la naturaleza del hombre, que la naturaleza nuestra es amar, es perdonar, es entregar sin ver, sin esperar nada a cambio, y muchas virtudes que nosotros vamos desarrollando, y así es como nosotros nos sintonizamos con el reino que es nuestro propio corazón, porque ahí es donde verdaderamente habita el Padre. Y entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Que se empieza a construir un nuevo templo, y es el del reino de los cielos en la tierra, que es la imagen del Padre dentro del corazón del hombre. Maravilloso, Raúl, ese reino de los cielos que tiene que llegar para testimonio de todas las naciones. Ese que nosotros, como muy bien tú lo explicaste al principio, en el Padre Nuestro, nos invita a nosotros a revivir en nuestro día a día. Pero nos sigue mencionando acá Mateo otra de las condiciones de las señales del fin, y esta sí es bastante certera, porque nos dice: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Esto acá es crucial, porque nos habla de la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, que está puesta en el lugar donde no tiene que estar. Bueno, sabemos que en el 2019 hubo una gran peste, ¿verdad?, que afectó a nivel mundial. Desoló el mundo. Siendo que dejó desoladas las calles. Pero lo que dice más crucial acá, el lugar santo. Todos los templos físicos quedaron desolados. Y lo llaman abominación porque fue una peste que trajo muchas muertes. Sea la condición que sea, la religión, el camino, lo que sea, a todos afectó. A todos afectó. Por eso es que le llamaban la abominación desoladora, porque fue una peste que desoló todas las calles. Y ahí está la veracidad de la profecía, que tiene cumplimiento total por pasos. Por pasos. Exacto, siendo que nosotros como humanidad hemos vivido otras pestes también, pero nunca había llegado una que hubiese tenido
tanta revuelo, conmoción sí, o tanto tan revuelo. desoladora. Ajá, Así es, exactamente. Exacto, a nivel mundial, que haya recogido tanto a la humanidad. Entonces, esto es clave fundamental para que cuando nosotros leamos Mateo tengamos la certeza de que estamos en el final de los tiempos. Porque fíjense que esto fue escrito hace 2000 años y hace 2000 años para hoy es cuando se viene a dar una clave muy, muy específica, siguiendo el hilo de las anteriores. Fíjate que las guerras mundiales se comenzaron desde el siglo XIX y entonces, ¿qué es lo que sucede? Perdón, desde el siglo XX, y entonces a partir de allí empieza todo un proceso de cumplimiento, vamos a decirlo así. Cuando Jesús llegó a la tierra hace 2000 años, tenían ya históricamente para ese tiempo 10.000 años anunciándolo desde el tiempo de noche, pero fue en ese momento que se cumplieron todas las señales desde su advenimiento hasta su nacimiento, y todo en una secuencia. Lo mismo está sucediendo hoy después de 2000 años. Se han venido cumpliendo las profecías y abriendo cápsulas y espacios para su cabal cumplimiento. Entonces es un proceso que cada uno de nosotros en el corazón verdaderamente siente que algo raro está pasando, y que esa es la razón por la cual nosotros estamos en vísperas de un eclipse lunar y solar, ¿verdad? Y las personas lo primero que piensan es: ¿será que se va a acabar el mundo? ¿Será que va a pasar algo ese día? Eso quiere decir que hay el corazón está diciendo: estamos en tiempos de cumplimientos, estamos en tiempos de cambio. Pero al haber ausencia de conocimiento verdadero, de profecía y conocimiento espiritual, pues nosotros lo que hacemos es conducirlo a algunas situaciones que van pasando. Pero las señales en el cielo sí tienen una razón de ser, por supuesto, eso es innegable. Pero para nosotros nos van a servir si conocemos las profecías, porque si no conocemos las profecías, cualquier cosa que pase, que si se inundó una ciudad, resulta que se desbordó un río, tembló en tal ciudad, y nosotros todo el tiempo vamos a estar con el miedo de que se acabó el mundo, ¿y yo qué hago? No, yo creo que es más fácil, o mejor dicho, es más prudente, como nos dice acá Mateo 24, que nosotros comencemos a conocer las profecías y saber cada situación a dónde me va llevando. Entonces es como una guía. Si estuviéramos avanzando dentro de un jueguito que paso a paso, cuando vemos que pasa algo, avanzamos un pasito. Cuando vemos que pasó otra cosa, avanzamos otro pasito. Y así nosotros ya vamos a dejar de un lado el miedo al fin del mundo, y más bien lo que hacemos es agarrarle amor a un nuevo tiempo que ya está en vísperas, y que es lo que nosotros hemos clamado desde nuestra niñez: más justicia, más amor, cambios, verdadera libertad y muchas condiciones. Entonces eso es lo que nos va enseñando la profecía, si la conocemos. Si no la conocemos, nos conduce a lo contrario. Entonces fíjate que acá nos da, si nosotros vamos viendo la profecía como una esperanza, porque el tema es no llevarla a lo que Raúl nos dice, a generar una confusión, un miedo, porque ella lo que nos está dando es una guía para que vayamos comprendiendo qué es lo que tenemos que preparar, cómo tenemos que prepararnos para el final de los tiempos, porque vamos a ver más adelante que nos da una esperanza, pero también nos da una guía. Fíjense que una vez que se manifieste esta abominación desoladora, nos dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Pero esto no es literal, esto es: comencemos a irnos al interior, comencemos a revisar nuestro espíritu. Sí, comencemos a irnos al interior. Los montes es esa siembra que tenemos nosotros dentro, ese espíritu altivo que tenemos nosotros dentro.
Y nos da unas condiciones. Y aquí nos escribieron por WhatsApp la señora Rosalba Ardila de Colombia, mencionando una de esas condiciones que nos dice que no vuelva atrás para tomar su capa. ¿Qué significa eso? Porque nos dice: el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Nos da dos condiciones, ¿ya? Y esto hace que nosotros tomemos el símbolo de la mujer de Lot, que cuando iban a salir de esta ciudad en donde los habían mandado a desalojarse, ella quiso volver atrás para tomar alguna de sus pertenencias y se convirtió en piedra porque les habían dicho que no miraran hacia atrás. ¿Cuál es el símbolo que nosotros vemos aquí con la capa en este caso? ¿Y por qué nos dice Jesús que cuando veamos esto y nos vayamos a nuestro interior, no echemos atrás o a descender a aquel hombre viejo a tomar lo que le pertenecía a él? Sean las cosas materiales o sean las obras que nosotros creíamos que éramos, porque la capa nos habla de este hombre del campo. La capa es algo que él se pone encima para protección, para cubrirse, y eso es lo que a él lo hace sentir seguro. Eso es importante porque entonces si nosotros creemos que lo que nos va a proteger es algo externo, ahí es donde está el error. Entonces, muy, muy importante la pregunta que nos hace la señora Rosalba La señora Ardila. Rosalba, y agradecido por su presencia el día de hoy. Entonces, importante que nosotros entendamos que lo que nos protege a nosotros es primero la conciencia de quiénes somos verdaderamente. Y si nosotros somos un espíritu, pues no hay capa que nos proteja de eso. Pero sí, nosotros tenemos entonces, si nosotros queremos una protección, comencemos lo que veníamos hablando, a ubicarnos dentro de la profecía. Queremos ser protegidos, o queremos algo que nos proteja en estos tiempos de tanta tribulación, tanto interior como exterior, de tanto cambio, de tanto caos. Entonces protejámonos siendo más justos cada día, siendo más misericordiosos cada día, sintiendo más la necesidad de perdón, de cambio, de transformación. Esa va a ser nuestra verdadera capa. Y por supuesto, todo el conocimiento que nosotros podamos adquirir, ese va a ser lo que a nosotros, vamos a decirlo así, nos va a permitir avanzar con seguridad, porque no vamos a titubear ante cualquier situación, y nos va a permitir algo muy importante también: no creer en cualquier cosa que me diga cualquiera que va por allí, sino que ya yo tengo, no voy a creer en que Andrea me dice vamos por aquí, que aquí por este camino es más seguro, y yo sintiendo que debo ir por otro lado, pero inseguro por no tener certeza en mi corazón, entonces me voy hacia otro lugar. Esa es la capa que yo no debo ir a buscar. Yo tengo que tener la certeza de lo que yo tengo por dentro. Es muy importante lo que Raúl nos está diciendo ahora acá en estos momentos, porque es eso, no volver atrás, esa creencia de poner nuestra seguridad en algo material. Fíjense que hay una profecía de los indios Hopi que dice que solo la gente materialista es la que busca construir refugios. Aquellos que tengan paz en sus corazones ya están en el gran refugio de la vida. Pero nos dice una clave muy importante: no existe el refugio para la maldad. Aquellos que no tomen parte en el intento por dividir al mundo, ya sea por cualquier motivo, raza o religión, están preparados para la vida en el mundo que se avecina, ya sean ellos negros, blancos, rojos o amarillos. Todos son unos, todos somos hermanos. Muy interesante. Y es lo que aquí vamos a tomar tocando Mateo 24, porque nos da miedo por digamos, el desconocimiento que tenemos. Y es lo que pasa y lo que nos dice a Jesús acá. Hey, no vayas a creer que si te vas y te buscas una capa o una pistola o no sé, cualquier cosa en la que tú tengas depositado tu seguridad, te va a salvar de la maldad.
eso no es lo que te va a salvar de la maldad. Los indios Hopi dicen, un corazón que no tenga división es lo que te va a salvar de que la maldad no llegue a ti. Eso es lo que va a impedir que la maldad llegue a ti. No vuelvas atrás para buscar una capa. Maravilloso, porque los tiempos de cambio son para exterminar la maldad. Entonces sí, ciertamente, lo que tenemos que despojarnos nosotros es de ese hombre viejo que está viciado, como bien lo decía Pablo. La capa es una vestidura insensata, una obra que está errada. No volvamos atrás después de que entremos en nuestro espíritu, no volvamos a ese hombre creyendo que algunas acciones en el mundo son las que nos definen. Entonces, vamos avanzando porque son claves muy importantes las que nos dan acá, para que el hombre tenga comprensión de el final de los tiempos y pueda prepararse también para el tiempo venidero, que todo es a la llegada del Hijo del Hombre en nuestro corazón. Entonces, nos dice acá, sigue habiendo de que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuesen posible, aún a los escogidos. Entonces, esos cristos, ¿por qué es indispensable conocer la enseñanza del Cristo? Para no caer en los falsos cristos. Entonces, no es conocer físicamente a Jesús, no. Es al yo comprender su enseñanza y hacerla viva, entonces ya yo tengo una forma de actuar y no va a venir cualquiera a decirme qué tengo que hacer. Entonces, ya yo tengo toda la sabiduría que Él dejó, que por eso vino, como lo vimos en la semana pasada, de que Él vino a entregarnos la resurrección, a enseñarnos a resucitar. Mire, ustedes pueden resucitar, háganlo. Entonces, ese es el triunfo de Dios en la tierra. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Resucitar. Resucitar es cambiar, es perfeccionarnos, es mutar, es llenarnos de la luz que contenemos y vivir para ella. Entonces, ahí es donde está ese proceso de transformación que nosotros tenemos que hacer, y ahí es donde está la venida del Hijo del Hombre. Fíjense que aquí, si nosotros vamos un poco atrás y nosotros comenzamos a comprender, todas estas escrituras tienen algo muy, muy clave. Nos dice que comencemos a reconocer las claves, en este caso indispensables. Pero acá hay una parte muy importante que nosotros nos saltamos, que dicen, si en aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Raúl, hay un científico que nos menciona últimamente, un alemán si no creo, que dice que el día está durando 16 horas. Entonces Mateo 24 no se está equivocando, un día está durando menos de lo que nosotros antes sentíamos que duraba. ¿Por qué? Porque el planeta va girando cada vez mucho más rápido. Entonces, pero el tiempo ha sido acortado. ¿Se equivocó Mateo 24 al mencionar esto? No, es una señal del final de los tiempos, pero dice a causa de los escogidos. Nos da una clave muy importante, una esperanza. Y nos da una determinante importante, que a causa de unos poquitos que empiezan a transformarse, que empiezan a despertar, que empiezan a resucitar, el tiempo se acorta, porque con esos poquitos es suficiente para que se engendren todos ese pensamiento de vida. Entonces, el hecho de que en esta generación hayan personas con necesidad de tantos cambios, con tanta necesidad de justicia, con tanta necesidad de libertad, aunque sean pocas, esas pocas permitieron que la cápsula del tiempo se comprimiera. Porque si esperábamos a que toda la humanidad despertara, imagínense cuánto tiempo iba a pasar. Entonces eso es lo que nos está diciendo Mateo, que a causa de unos poquitos que dijeron, basta, quiero libertad para mi espíritu, quiero la verdadera libertad, no quiero la libertad que me ofrecen dentro de los poderes del mundo, no, quiero la libertad que hasta Bolívar sintió y que no logró terminar en su trabajo dentro de la América, que era enseñar un pensamiento libertario.
un pensamiento de que la libertad es natural en nosotros, de que nadie debe creer que es esclavo ni posesión de otro, ni otro que puede poseer a alguien. Era un pensamiento libertario. Y eso es lo que nosotros en este tiempo, a causa de esos pocos que comprendieron la necesidad de libertad a través de todo lo que ha pasado a lo largo de la historia, este tiempo podemos decir que el que estamos viviendo actualmente ya es el tiempo de la transformación para que sea evidente en todos. Y eso viene pasito a pasito. Fíjense que Raúl nos está mencionando algo muy importante, esa libertad de conciencia. Y que el final de los tiempos, las señales del fin, más adelante nos van a dar ese paso donde está entrando el hijo, digamos, el Hijo del Hombre o el hombre del planeta Tierra. Entonces, si nosotros estamos viendo que han sido acortados los tiempos, están siendo acortados los tiempos, que se están cumpliendo las señales del fin, es por causa de los escogidos. Hay una esperanza, hay un espíritus en este planeta Tierra que están haciendo un proceso a causa del Creador. El Creador los escogió para transformar y para fructificar la tierra. Bueno. Entonces tenemos que buscarlos incansablemente a estos hombres, a estos seres, para así poder aprender de ellos y ser parte del cambio, ser parte del nuevo tiempo que más adelante aquí vamos a ir aprendiendo. Entonces, aprendamos quién es el Cristo para que cuando nos digan miradlo ahí o miradlo allá, no crean. El Cristo está dentro de cada uno de nosotros y ahí es en donde primero se va a manifestar. Entonces, termina diciendo acá, y es aquí en donde vamos nosotros a hacer gran fuerza para poder entrar en lo que es la dimensión del Hijo del Hombre, porque estamos viendo las señales del fin. Las señales del fin tienen que mostrarse para que pueda llegar para que nosotros podamos ver la llegada del Hijo del Hombre. Nos menciona que mirad, así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, estad en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Nos habla que como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Fíjense que acontece algo muy particular, Raúl. En el año 2017 sucedió una señal en los cielos a nivel astronómico, que fue que se dio el Apocalipsis 12, la señal del nacimiento del Hijo del Hombre, tal cual como se dio en Apocalipsis. La mujer encinta con 12 estrellas que estaba dando a luz. Y se dieron con las constelaciones y con los planetas, en donde el planeta Tierra era la mujer. Se dio, y esta señal dio como cumplimiento a nivel estelar esta profecía. Entonces, por eso es que dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, es decir, todos tenían que ver esa señal. Eso es lo que nos está diciendo aquí la Escritura. Todos tenían que ver la venida del Hijo del Hombre. Y se vio, todos lo pudieron ver a nivel, porque todas las personas pudieron ver ese acontecimiento. Entonces, algo muy importante, las señales en el cielo, lo que sucede con las constelaciones, lo que sucede con el sol, sí es importante para nosotros, porque nosotros no estamos desligados del universo, nosotros no estamos desligados de este sistema solar, de esta galaxia. Todos somos uno, y a través de todos esos seres vivos, porque yo diría que el sol es un ser vivo, los planetas son seres vivos, hasta las mismas galaxias pulsan como corazones, los universos de la misma forma. Entonces hay una comunicación y hay un mensaje. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos claro. Entonces, lo que necesitamos verdaderamente para comprender los mensajes del cielo es algo muy lógico, lo podría decir de esta forma.
si nosotros comprendemos que en el universo se ha ejecutado un plan para que nosotros conozcamos al Dios verdadero, y entre eso entra Jesús y los profetas y diferentes mensajeros que hasta el día de hoy han venido en ayuda de la humanidad, entonces también tenemos que conocer las profecías y los cumplimientos, como hablábamos al principio, para poder entender cuáles son los símbolos astronómicos de los cuales nosotros tenemos que estar pendientes. Entonces, fíjense lo bonito que es sentir que se cumplen las Escrituras, saber que estamos a las puertas de la venida del Hijo del Hombre. Pero antes de nosotros hablar de la venida del Hijo del Hombre, vamos a dar paso a unas canciones para que vayamos llenándonos de esta fuerza a través de los mensajes de cada uno de estos hombres que transmiten en las melodías un sentir y un cambio hacia la conciencia del ser humano. Y aprovechando también de saludar a Mirtala, que desde Chile nos manda saludos, un abrazo de corazón a corazón para ti, y asimismo a las personas que desde La Beatriz nos están sintonizando el día de hoy, muy agradecidos por su sintonía. Asimismo, donde nos estén escuchando, queremos agradecerles y hacerles saber que a través de nuestro WhatsApp 0424-746-8057 vamos a estar atentos también a los mensajes, vamos a estar atentos por Instagram. Y mientras tanto, entonces, escuchemos estas canciones que Andrea muy bien nos comentaba. Sintonizando el corazón de Dios. Están escuchando Sintonizando el Corazón de Dios a través de Radio Ideal 103.7 FM. Si deseas enviarnos mensajes o expresarnos tu sentir, escríbenos a través del WhatsApp +58 424 746 8057. Retomando el encuentro del día de hoy, que se titula La venida del Hijo del Hombre, vamos a escuchar el siguiente mensaje de Mateo 24, versículo 29, donde habla de este espacio de la venida del Hijo del Hombre a través de la voz de Sol Guevara. La venida del Hijo del Hombre. 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. 32. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose
y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se les llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. 40. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. 41. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. 42. Velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. 43. Pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. 44. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? 46. Bienaventurado aquel siervo, al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. 47. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. 48. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir. 49. Y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. 50. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. 51. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, fíjense la importancia que es que aquí nosotros estamos escuchando en estos momentos. Nos habla de la venida del Hijo del Hombre. Y siendo que Jesús manifestaba el Hijo del Hombre, es un proceso que tiene que vivir todos los hombres de este planeta Tierra. Porque es una condición, el Hijo del Hombre es un símbolo que se tiene que cumplir en todos los corazones conscientes que hay acá en este planeta Tierra. Aquí vamos a ver algo muy importante, y es que primeramente es necesario comprender lo que significa el Hijo del Hombre, Raúl. El Hijo del Hombre, la palabra lo dice, el Hijo del Hombre. Aquello que nace o que gesta el hombre en su interior, que le da nacimiento. Que nace de sí mismo. Nicodemo mencionaba en un diálogo que Jesús tuvo con Nicodemo, que era el nacer de nuevo. Jesús le decía a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo. Y él le decía que cómo iba a entrar él en el vientre de su madre siendo ya viejo. Y él le decía, no, lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, el que ya nació de su madre, la carne, la que ya nació, ya esa carne nació. Al cuerpo físico ya encarnó. Esa carne nació. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nos habla de dos nacimientos, uno de la carne y uno del Espíritu. Ya nacimos en la carne, por ley creacional. Pero nos toca dar un nacimiento espiritual, que eso solamente puede darse en conciencia. El Espíritu no se da automáticamente cuando usted sale del vientre de su madre, no. El nacimiento espiritual es un proceso consciente que tiene el hombre de las leyes que rigen toda la creación. Y entonces, cuando se da el Hijo del Hombre, es ese gestar y ese nacimiento que también habla el Apocalipsis 12, que la mujer tiene dolores de parto. La mujer es la humanidad.
Ese es el símbolo de la mujer de Apocalipsis 12. Ese parto que tiene para que nazca un nuevo hombre en sí, ese hijo que yo tengo dentro, ese que cuido con tanto recelo para que pueda dar su fruto interior. Entonces, ese hijo que nosotros como hombres necesitamos gestar es este que ya comienza a tocar Mateo 24 en el versículo 29. Y que, muy bien lo hablábamos anteriormente, nos dice aquí que la primera señal que se verá de ese nacimiento que se está dando en el planeta Tierra aparecerá en los cielos. La señal del Hijo del Hombre, el Apocalipsis 12, el nacimiento del Hijo del Hombre. Eso fue lo que apareció en el 2017. Y fue un símbolo de que el hombre de manera consciente está gestando un nuevo ser. Un ser que es más amoroso, que no dejó que la maldad enfriara su corazón y que va a prevalecer hasta el fin de los tiempos con las leyes naturales en las que fue creado para servir a Dios. Y entonces dice también que se verá la señal del Hijo del Hombre y que hay unas tribus de la tierra que se lamentarán. ¿Será que hay alguien que se pueda lamentar de la venida de Cristo a la tierra? Sí, el mal. El mal. Pero ¿será que alguno de nosotros, los que anhelamos un cambio en la venida de Jesús, decimos, ay, no quiero que venga? Yo creo que ahí es muy lógico entender que entonces cuando hace referencia a unas tribus de la tierra, está haciendo referencia a alguien muy específico, porque nosotros, siendo originarios de esta tierra, sí anhelamos su venida, sin ninguna duda. Pero hay algo muy interesante, porque si anhelamos la venida de Cristo, que antes lo creíamos que era afuera, pero ya hoy entendimos desde el principio que es por dentro, ¿verdad? Que Él se manifiesta adentro como una fuerza vivificante. Resulta que el poder y la gloria lo adquiere Andrea, lo adquiere Yorgledis, lo adquiere cada uno de ustedes. Ese poder, pero ¿qué poder será? ¿Será un poder que te va a hacer superhéroe o un poder que te va a hacer como algo, vamos a decirlo así, como lo que vende el cine, que es como los mutantes, como los X-Men? No es un poder de esa forma. El poder que se obtiene es la autoridad sobre las tinieblas. Por eso es que se lamentan las tribus de la tierra, porque nosotros, por sobre cualquiera que quiere venir a imponer su doctrina, a imponer vamos a decirlo así, su forma de control, nosotros vamos con autoridad a decir no, porque mi pertenencia es lo que tengo por dentro, esa fuerza de Cristo que está dentro de mí. Ese es el Hijo del Hombre, porque es lo que nace de adentro de mí. Y si yo quiero que algo nazca dentro de mí, no lo voy a dejar nacer para no usarlo o para que no viva. No tiene sentido. Entonces sí, tiene que nacer dentro de mí, pero tiene que manifestarse, y eso me da a mí autoridad y poder y gloria. ¿Por qué? Es un momento histórico, único, poderoso, maravilloso, algo realmente impactante, que dentro del corazón del hombre se manifieste tanta bondad después de haber enseñado, después de haber sido en este sistema enseñado de forma diferente, de que todo se va en contra, todo es diferente. Entonces, ¿qué podemos encontrar también aquí en la venida del Hijo del Hombre en Mateo desde el 29? Aquello que se nos enseña y se nos dice que lo que hablaba de las señales. Entonces nos habla de que el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. Y sí, entonces sí tenemos que ver señales en el cielo, sí tenemos que estar atentos, pero con este conocimiento. Benjamín Solari Parravicini también nos habla de los puntos más específicos dentro de cada símbolo que nos da la profecía. Y cuando hablamos acá de las estrellas del cielo y de las potencias, y que las potencias de los cielos serán conmovidas, entonces hay un cumplimiento y un seguimiento y un orden para todo lo que es el cumplimiento de las profecías. Y solo así
solo en ese momento, cuando las potencias sean conmovidas, es que nosotros vamos a comenzar a ir viendo el nacimiento del Hijo del Hombre. Fíjense que también nos habla por acá, dice en su versículo 32, de la higuera aprender la parábola. Cuando la rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces, sí, nosotros vamos a ir viendo cómo las cosas cambian, lo que hablábamos al principio. Sí sentimos por dentro como que cosas están pasando, pero entonces entendamos que está cerca, el tiempo del cambio está cerca. Que si alguien por allá dijo X cosa o dice que lo vio en una bolita, que lo vio, que usó una varita mágica para saber qué va a pasar, qué viene para el 2024, qué viene para el 2025. No es así, no funciona de esa forma. Es como algo que nosotros tenemos que comprender, porque la profecía no se trata de adivinación, la profecía se trata de unos cumplimientos de acuerdo a una planificación para que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces, simplemente son símbolos que nos van a decir, esto va a determinar que el Hijo del Hombre se manifieste. Y nos lo decía anteriormente, es necesario que todo esto acontezca y se predicará el reino de los cielos en cada rincón de la tierra. Entonces, es muy importante lo que Raúl nos está mencionando acá, porque nos dice, se predicará el reino de los cielos en toda la tierra. Pero también nos menciona que ese reino de los cielos y esa predicación, aquí más abajo, si ustedes lo pueden ver, va unido con el mensaje que dice, enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo a otro. Y comenzarán a juntarse los hombres. Por eso ahora los mensajes se escuchan acá en Venezuela, pero también al mismo tiempo nos están escuchando en Chile, pero también nos están escuchando en Colombia. Y así también nos escuchan en España y en cualquier lugar, porque aquel que entregue el reino de los cielos es con un propósito y con un símbolo de que se recojan o se junten los escogidos para entregar el mensaje del reino de los cielos y poder comenzar a generar el cambio en el pensamiento y en las acciones del hombre. Raúl tocó en la parábola de la higuera acá, que es muy importante que nosotros lo sepamos. Cuando todas estos mensajes que aquí estamos viendo que suceden, que comiencen a acontecer, sabemos que la venida del hombre está cerca. Sí, viene el fin, pero también llega el Hijo del Hombre en el corazón de nosotros, porque cuando nosotros escuchamos y vemos y conocemos las enseñanzas de Jesús, la enseñanza de su venida, también sabemos que ese molde y esa medida de hombre llega al pensamiento de aquel que comience a trabajarlo. Como el símbolo que acá nosotros vamos a ver en Mateo 24, como los escogidos. Esos que el Padre, digámoslo así, le da la oportunidad de que a sí mismos se escojan para hacer una labor. Entonces, dice algo muy importante, Raúl, que nosotros tenemos que entender acá. Dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Hasta que todo esto acontezca. Desde que Mateo 24 entró en el proceso de cumplimiento, la generación que entró la generación que sabe y comprende las profecías, no pasa hasta que acontezca, se cumpla todo el reino de los cielos que trae consigo. Quiere decir que Andrea, Raúl, Yorgledis y toda nuestra audiencia va a ser espectadora, digámoslo así. O más que espectadora, va a vivir todos estos acontecimientos. Y eso es lo importante que nosotros tenemos que tener presente, de que cada uno de nosotros con este cuerpo, con este espíritu y con esta conciencia tenemos que empezar a
a ver el cumplimiento del nacimiento del Hijo del Hombre, no en el otro. No, lo que pasa es que el otro todavía no está listo, entonces no es en mí. Ahí es donde nace el Hijo del Hombre y ahí es donde está el cumplimiento. Pero toda esta generación lo va a vivir, el que quiera cambiar y el que no. El que quiera nacer de nuevo y el que no, también lo va a vivir. Entonces ahí es donde viene el proceso de turbación, de transformación, y por eso es que Mateo, en esta profecía de su capítulo 24, nos habla primero de que hay que derrumbar lo que no nos servía, ¿verdad? Y comenzar a edificar de nuevo en lo que verdaderamente nos va a permitir edificarnos como espíritu, lo que nos va a permitir transformarnos. Después nos dice, bueno, cuando tú tomes esa decisión de cambiar, va a pasar los siguientes acontecimientos y tú vas a decir, estoy cambiando porque tengo un anhelo espiritual, pero ¿cuándo es que verdaderamente viene el nuevo tiempo? Y nos los explicó en el segundo segmento, en el segundo bloque. Ahora vamos a ver, estamos viendo entonces cómo nosotros con estos ojos, con este cuerpo, vamos a determinar si queremos que nazca desde adentro, nazca en nuestro corazón, ese Cristo que tanto anhelamos, que tanto del cual tanto hemos buscado, del cual tanto hemos intentado encontrar la verdad. Lo vamos a comprender es allí, en ese momento, cuando nosotros mismos empecemos a nacer de nuevo. Eso es lo que Él nos está pidiendo. Ese es el triunfo de Dios en la tierra, que el Hijo del Hombre nazca en mí, nazca en Yorgledis, nazca en Andrea. Ahí es donde nosotros nos sintonizamos verdaderamente con Dios, como nos dice este programa tan hermoso. Entonces, digámoslo así, y reforcemos acá para que no seamos engañados. Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solamente el Padre. Es el que sabe el día del ahí final se caen del tiempo. Todos los adivinos, los que tienen las bolitas, los que tienen las cartas, los que tienen todo lo que puedan decir, se caen en este pequeño versículo. Entonces nos dice, para finalizar, unas condiciones muy importantes para que tengamos la comprensión de cómo llega el Hijo del Hombre. Nos dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo fueron los días de Noé? Aquí nos dice, como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Eso es muy importante, porque ¿qué pasa? A nosotros se nos enseñó que nosotros tenemos que hacer eso que sucedió allá, que Noé advertía de que venía un cambio, y todos, viene un cambio, bueno, vamos a hacer lo que sea, y cuando venga Jesús, porque dicen uno que viene de nuevo, cuando venga Jesús Él me va a salvar, cuando venga Él me va a salvar, y dejo de ser yo el que gesta al Hijo del Hombre. Eso pasó en ese tiempo. De hecho, la historia completa de Noé está en el libro de Enoch y en el libro secreto de Juan. Si ustedes pueden investigarlo, háganlo, porque va a ser un complemento muy hermoso para entender qué sucedió verdaderamente allá. Es muy maravilloso cuando uno completa como las partes de la historia y encuentra la verdad de lo que allá hay. Pero principalmente eso, de que nosotros nos demos cuenta de que nos lo está diciendo acá. No nos pase de que nosotros sigamos creyendo lo que nos enseña, que Cristo murió por nuestros pecados y viene otra vez a que lo vuelvan a crucificar y yo voy a irme salvado a un cielo hipotético. No, es que es el proceso que yo tengo que hacer. La venida del Hijo del Hombre es en nosotros, somos nosotros mismos. También es la necesidad que nosotros debemos tener el día de hoy. Y también tener la comprensión de lo que nos dice acá, que en los días del diluvio todos sabían, fueron anunciados. No podemos decir que no se sabe
que se están dando el cumplimiento de las profecías. Las personas dicen, parece un tiempo en el fin. Así sea, hasta el más escéptico se está dando cuenta del cambio que está viviendo. Entonces dice que va a pasar como en los días de Noé. Sabían que venía un cambio, que estaban sucediendo cosas, que iba a haber un cambio, y aún así ignoraron todo. Pero nos dice algo acá. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a la hora que va a venir nuestro Señor. Raúl nos da dos condiciones. Dos personas haciendo lo mismo, pero ¿por qué una la toman y la otra la dejan? Es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos. ¿Por qué a una la toman y a la otra la dejan? Hay una enseñanza que nos dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Muy importante. Y es que, siendo que hay dos mujeres que están en un molino o dos hombres en el campo, es el corazón que tiene cada uno de ellos lo que los hace partícipes de un nuevo tiempo y que lo que también los hace, parte de un juicio para que se quede a vivir lo que tiene que vivir la oscuridad. Entonces, muchas personas hablan del arrebatamiento, que eso después lo podemos hablar muy bien. Pero siendo que esto es una especie de arrebatamiento, digámoslo así, cuando dicen que es tomado, lo que nos invita a nosotros es hacer un cambio de corazón, porque no se mide directamente la obra, porque ambos están haciendo la obra, la misma obra, digámoslo así. ¿Cuántas personas no entregan el mensaje de Dios? Pero ¿cuántas personas verdaderamente han cambiado su corazón con ese mensaje? Exacto. Ahí es donde está la clave más importante. Ese es el verdadero, digámoslo así, el verdadero propósito de las Escrituras. Cambiar el corazón del hombre. Y siendo de que aquí dos están haciendo la misma obra, solamente una es tomado por su corazón y el otro es dejado porque tiene maldad en su corazón. Aquel que no tiene maldad sino amor es considerado como hijo de hombre, porque trabajó para que siga manteniéndose el amor en su corazón a pesar de tanta maldad, lo que dice anteriormente, persevera hasta el final. Este es el final, perseveró en amor hasta el final. Entonces, finaliza diciéndonos, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé de alimento a tiempo. ¿Quién es ese siervo? Ese que escogen. Ese es el que nosotros nos tenemos que preguntar. Porque nos dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así, siendo bondadoso de corazón, no en apariencia, de corazón. O sea que la necesidad de cambio no debe ser ni por miedo, ni porque me mandaron, ni porque me enseñaron. Tiene que nacer así como nace esa inquietud de no saber qué se viene cuando viene un evento astronómico importante o muy llamativo, por decirlo así. Asimismo, debe ser como nosotros debemos escuchar nuestro corazón cuando nos dice que tenemos que hacer un cambio. Porque nada hago con sentir angustia y sentir que mi corazón me quiere dar un mensaje en algunas cosas, pero cuando mi corazón me quiere decir, cambia esto, no hagas aquello, entonces no lo hago. Eso es lo que nos está diciendo allí, de que nosotros tenemos que aprender a escuchar nuestro corazón. Tenemos que escuchar al Hijo que nace de nuestro corazón. O sea, ese Hijo de hombre es el que se manifiesta, claro. Viene el Hijo del hombre, va a nacer el Hijo del hombre, sí, pero no es que va a salir de este cuerpo y con otro cuerpo. No, es que se manifiesta desde adentro y de mí aparece ese Hijo de hombre. Entonces, no es que ese Hijo de hombre no se forma paso a paso, sí, porque como la profecía da cumplimiento paso a paso, entonces el Hijo del hombre también nace paso por paso. Entonces es un proceso de paciencia, pero mucha perseverancia, mucha constancia,
para que todos vayamos, vamos a decirlo así, limpiando todo lo que quedó después de haber derrumbado ese templo, irlo barriendo y sacando todo para ir edificando lo nuevo. Entonces es un proceso lento, pero muy poderoso y que nos da un propósito de vida. Imagínate qué propósito más hermoso que ser mejor cada día. No, yo no veo algo más hermoso que eso. Pero como tú lo dices, como todo nacimiento y como toda gestación, lo primero que se tiene que formar es el corazón. Es el primer paso que tenemos que trabajar en nosotros, formar nuestro corazón. Porque fíjense que aquí sigue dando la certeza de eso, cuando nos dice, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, no está diciendo en otro lado, sino que la intención está en el corazón. Entonces a ti te escogen es por el corazón para el nuevo tiempo. Y es lo mismo que decían los Hopi. El único refugio para la maldad es un corazón que no tenga división. Ese es el único refugio. Entonces, mi Señor tarda en venir. O sea, el refugio ante la maldad, ¿no? Ajá. Y comienza a hacer el mal en su corazón. Se sabe que está haciendo el mal porque Dios lee los corazones de los hombres, porque allí Él habita. No se puede engañar. Entonces uno le da una silla a la persona y por fuera se dice, ¡ay, qué buena obra! Pero por dentro, ¡ay, ojalá esa doña se le parta la silla! ¿Sabe? Porque esa señora sí me cae mal. Por dentro, pero por fuera, ¡ay, la silla! ¡Ay, qué buen hombre! Está haciendo el trabajo. No. Lo que tenemos que cambiar es esa voz del corazón que quiere que se le parta la silla a esa persona. Eso como en chiste, ¿no? Pero así es muchas situaciones de la vida. La obra parece buena, pero el corazón no, es hipócrita. Porque la hipocresía es que lo que tú sientes no es lo que estás manifestando. Hay que sacar esa falsa imagen que está por dentro. Tantas cosas dañinas, pues. Y cada vez que se manifieste, echarlo para afuera. Jesús fue muy claro, los hipócritas no son parte del nuevo tiempo. Entonces, es lo primero que tenemos que derribar nosotros, porque la hipocresía es la mentira. Y no es con otro. Claro, la es con hipocresía nosotros es conmigo mismos. mismo, porque la batalla está ahí adentro. Para que no seamos esto, y pongan su parte con los hipócritas, es lo que está diciendo allí. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Saquemos a Satanás del corazón. No nos, digámoslo así, no pongamos tanto esfuerzo en lo externo, sino en lo interno, porque es lo único que nosotros realmente podemos cambiar a nosotros mismos. Nosotros no vamos a poder cambiar al otro, sino a través de nuestro propio cambio. ¿Quién puede asimismo añadir a sus piernas un codo, a sus pies un poco más de estatura? Eso fue lo que enseñó Jesús. Pero como dice Andrea, pero el espíritu sí puede cambiar y cambia constantemente y cambia cada segundo. Entonces que cambie siempre para bien. Eso es lo importante y lo que debemos tener siempre presente. Y quería aprovechar para saludar también a Javier Paredes, que desde la Beatriz reporta sintonía. Le enviamos también un gran abrazo. Muy feliz de la sintonía de ustedes el día de hoy. Espero que cada uno haya podido recibir un poquito de esperanza en lo que Mateo 24 nos enseña, que verdaderamente hay un Hijo del Hombre que viene, pero nosotros no debemos ser como solo quien mira cómo todo sucede. No, es que el cambio está en nosotros. El Hijo del Hombre se manifiesta es en nosotros. También enviándole un saludo a Miguel Arcángel, que desde Argentina nos ve, y bueno, un gran abrazo de corazón. Esperamos que pueda un día colaborarnos con una hermosa canción. Si pueden seguirlo para que vean sus canciones, cómo enseña este conocimiento a través de sus canciones, pues verdaderamente estaríamos fascinados. Y bueno, para finalizar vamos a leer una profecía de Benjamín Solari Parravicini que trae mucha esperanza y que ustedes la pueden buscar si tienen por allí el internet, para que la lleven consigo y tengan la plena certeza de que un nuevo hombre viene a poblar un nuevo mundo, porque para un nuevo mundo se necesita un nuevo corazón que lo albergue. Dice así: el ingreso a la nueva era fue ayer, el hombre nuevo será mañana.
Hoy el hombre enfermo engaña al prójimo y escupe a Dios. Y nos dice así porque viene el cambio. El hombre que está enfermo de mente y de espíritu es aquel que engaña, es aquel que es hipócrita. Ese es el hombre que ya no va a existir más. Es el hombre que no es parte del nuevo tiempo. Y cuando nos dice que el ingreso de la nueva era fue ayer, es porque desde tiempos inmemoriales ha existido el reino de los cielos en el universo. Solo que acá, por ese engaño al prójimo y por esa ignorancia de Dios y llegar al punto de escupir a Dios en blasfemia, por no entenderlo, por no comprenderlo, por estar enfermo, por no sintonizarse con Él, entonces verdaderamente sucede esto. Pero nos dice que lo que será el nuevo tiempo es el hombre, ese hijo del hombre, y será lo que desde el principio debió ser. Entonces es muy hermoso saber que las profecías nos están demarcando todo el proceso como nosotros, cada uno de nosotros, ya lo vimos cuando nos dijo que con este cuerpo cada uno de nosotros vamos a vivir este tiempo de cambio, de transformación. Y qué hermoso que lo que todos los profetas han anhelado con tanto furor, con tanto amor, con tanto fuego en su corazón, nosotros ahora lo vamos a vivir. Entonces, fíjense qué cosa tan esplendorosa, qué tiempo tan hermoso el que estamos viviendo en este tiempo o en estos acontecimientos que estamos viviendo. Entonces, para ir cerrando el día de hoy, le damos las gracias a todas aquellas personas que nos estaban escuchando. Cada uno de ustedes estaba sintonizando el corazón de Dios, que es un espacio donde se transmiten mensajes y conocimientos que van a ir construyendo un camino hacia el Dios que llevamos todos por dentro. Porque Dios vive y es a través de ti. Feliz noche a todos y nos vemos nuevamente el domingo de 6 a 8 de la noche por Radio Ideal 107.3. 103.7.